Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, bienvenidos amigos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Muchas gracias por acompañarnos. Jornada en desarrollo, la del día jueves 18 de octubre. Compartimos de inmediato una serie de informaciones que destacan en diferentes medios de comunicación social y en los portales de internet. Bueno, hay anuncios sobre el precio de los medicamentos. Atención, hay que revisar esto bien. Los precios acordados se anunciaron formalmente en el día de ayer, los anunció el gobierno, de una serie de productos que forman parte, digamos, de la compra cotidiana que tienen los venezolanos. Los precios, cuando los revisamos en términos generales, sin entrar en las precisiones, en algunos casos son algo duros, sorprenden, pero bueno, fueron los precios que se acordaron con los laboratorios y luego también con 7 cadenas comerciales, las más importantes en la distribución farmacéutica nacional. Así que bueno, ya daremos detalles, ofreceremos en este sentido una serie de elementos que nos permiten o nos permitirán orientarnos sobre la compra de estos medicamentos que son bien importantes. Hay algunos que son en precios un poco mayores, dado pues la situación de la patología para la cual son dirigidos en este caso. Bueno, eso es una noticia importante, ¿no? Pero también en el plano internacional. Ayer, y eso llevó a que el gobierno venezolano diera una respuesta, ayer el gobierno de Costa Rica, a través de su presidente, anunció, bueno, que se adhería o que se sumaba al grupo de países de América Latina y Canadá en llevar a Venezuela y solicitar en este caso a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, pues una investigación al gobierno venezolano por supuesta o presunta violación de los derechos humanos y también por crímenes de lesa humanidad. El gobierno venezolano, pues más o menos dentro de la misma orientación y el mismo perfil que utiliza en sus respuestas, digo porque si hacemos la revisión anterior frente a otras posiciones asumidas es más o menos la misma, señala que el gobierno de Costa Rica responde a los intereses del gobierno de los Estados Unidos y que sencillamente el gobierno de Costa Rica lo que hace es distraer un poco la atención internacional sobre este tema cuando dentro de su propio territorio pues tiene contratiempos, tiene problemas y tiene una muy marcada huelga general y una situación de enfrentamiento y contradicciones con sus trabajadores. Eso más o menos se recoge en la posición asumida por la Cancillería, que a su vez la tomamos de la cuenta de Twitter del canciller Jorge Arriaza, ¿no? El tema internacional sigue por lo demás vigente. El tema de la crisis migratoria sigue manejándose pues en términos generales con posiciones que se asumen. Ya conocemos que el responsable o encargado por ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones estuvo de visita hace 2 días en Cúcuta, fijó posición y pidió ayuda internacional, en este caso iniciativas que pudieran tomar privados y públicos antes que se formalice a través de organismos internacionales el apoyo y el soporte para Colombia. Evidenció y lo declaró que la situación es sumamente crítica, visitará, si no lo ha hecho ya, Ecuador, en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, como también se tiene previsto que vaya a visitar Perú, donde hay un número bien significativo de venezolanos. Por cierto, ya que hablamos del Perú, hay cierta incertidumbre para más de 400.000 venezolanos que están en ese país por la decisión que ha tomado un juzgado, en este caso de Lima, sobre, digamos, el que se les solicite nuevamente pasaporte a los venezolanos que cruzan la frontera.
Esto va a detener a una cantidad de personas que estaban en la frontera entre Perú y Ecuador, y esto, bueno, ahí ha generado mucha angustia en venezolanos que no tienen sus documentos, que se van del país y pretenden llegar al Perú por la situación que se está viviendo en Venezuela, por la crisis económica, social, política, humanitaria, etcétera, ¿no? Entonces, hay que esperar una decisión ya definida de otro tribunal que determine que, bueno, los venezolanos pudieran eventualmente, como ya se había decidido antes, entrar sin pasaporte. Pero por ahora, los venezolanos no pueden entrar al Perú, sino con sus papeles en regla, es decir, básicamente con el pasaporte. Bueno, en otro espacio internacional hay algunas otras informaciones. Tenemos, por ejemplo, una situación muy seria que se ha presentado en Nicaragua. Hay inundaciones, hay emergencia por las lluvias, también en otros países de Centroamérica. Y bueno, en términos generales, bueno, también tenemos algunos otros detalles que ofrecerles en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Está también el segmento deportivo. Y bueno, vamos a comenzar entonces a recorrer nuestra portada, ¿no? Vamos a presentar titulares en este caso. Vamos a iniciar con otro tema, el del atentado del 4 de agosto, el presunto atentado. Bueno, ayer se anunció que había 3 personas más que fueron detenidas por haber supuestamente participado en este atentado contra Nicolás Maduro Moros. Bueno, lo que les mencionábamos, el canciller Arriaza rechazó la posición de Costa Rica de adherirse a la investigación sobre el tema de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Bueno, se publica en Gaceta Oficial la lista de 56 productos, medicamentos, fármacos en este caso. Importante, revisen esa información porque es algo que las redes están planteando con mucha inquietud. Bueno, en Gaceta Oficial está y se ha publicado en el día de hoy. Vamos con el tema internacional. Más de 159.000 habitantes están incomunicados debido a las recientes lluvias en Nicaragua y otros países de Centroamérica. Atención, no solamente Nicaragua. Bueno, nos vamos al tema de la entrevista. Conversaremos con el diputado Luis Stefanelli, quien es integrante de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Y bueno, en la información de arte y espectáculos tenemos algunas notas, con ellos cerramos siempre. Cheryl Rubio estará 2 temporadas más en la Casa de las Flores. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos titulares de la prensa nacional, regional, informe de los corresponsales, las portadas internacionales también, algunas de ellas, por supuesto. Lo que nos va llegando a la mesa de trabajo, la información del tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. ¿Cómo están? Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Nueva jornada informativa, la de este jueves 18 de octubre de 2018. Como siempre, es un gusto informarles. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Buenos días, Gaudí. Buenos días también para todos nuestros amigos televidentes y también, por supuesto, para Carlos, quien ya hacía un resumen bastante importante en materia nacional. Destaca, bueno, estos precios que fueron publicados en Gaceta Oficial, que tienen que ver con el costo de los medicamentos, tras reunión con algunos sectores farmacéuticos para poder elaborar esa lista que ya está publicada y que debería ser entonces la que se utilice para la venta y, por supuesto, para la compra de los medicamentos en todo el territorio nacional, ¿no? Bueno, sí, llama la atención estos medicamentos para enfermedades crónicas. Los costos son realmente alarmantes. Pero bueno, es lo que se fijó, es lo que está en Gaceta Oficial. Sí, señor. También hay otras informaciones, Carlos. Bueno, en Crimea hubo una situación bastante dura. 19 personas fallecidas por un ataque que realizó un joven a un instituto educativo. Se presentó con armas de fuego y también con una bomba. Al parecer, en un principio pensaron las autoridades que se trataba de un ataque terrorista. Sin embargo, después, con las investigaciones posteriores, pudieron determinar que se trataba de un joven de ese centro educativo que había arremetido en contra de los estudiantes y de los profesores del mismo, causando la muerte de 19 personas. Una cifra realmente significativa, ¿no? Sí, señor. Siguen esas locuras que aparecen. Por cierto, voy a retornar al caso de Venezuela, que ustedes están mencionando y que mencionábamos también en el inicio, el tema de los medicamentos. Hay una gran inquietud porque se anunció, a pesar de que
están los precios acordados y que la tasa referencial será la tasa DICOM. Sin embargo, como el gobierno ha decidido que ahora el referente para transacciones cambiarias va a ser el euro, mucha gente pues expresa y tiene el temor de que esos medicamentos puedan modificarse de precios, porque muchos, como siempre ocurre, pues aprovechan la ocasión para llevar el referencial del cambio ya no al dólar, sino probablemente al euro, que es una moneda mucho más fuerte que el dólar, y eso puede expresarse y reflejarse en los precios finales. Eso lo conversaban algunas personas ayer con las que tuve acceso y están inquietas y preocupadas. Bueno, ojalá exista un pronunciamiento y una aclaratoria en ese sentido, porque ya los precios están por las nubes, y si vamos a llevarlo al paralelo del No digo del yo euro. por la parte especulativa, porque la tasa es DICOM, la que establece el gobierno, pero ya comienzan a verse algunos precios e incluso los medicamentos que están por encima de esa tasa establecida o esos precios acordados, entonces lo quieren reflejar a través de la tasa paralela, que es un escándalo si la revisan la del euro en este momento. Claro, tú hablas del mercado negro de medicamentos, que también existe y es muy, muy peligroso esto de estar comprando pues medicamentos en el mercado negro, porque bueno, está en riesgo definitivamente la salud. Sí, muchas veces son medicamentos que están vencidos o que los sustituyen con otras sustancias o con otros polvos que se utilizan para hacer parecer que es el medicamento que están comprando. Eso también lo hacen mucho con los productos de higiene. Hay que tener también mucho cuidado con eso. Bueno, amigos, vamos a pasar ahora a hacer la revisión de los titulares de la prensa nacional. Y vamos a comenzar con la portada del diario El Nacional, tema internacional en su primera plana la mañana de hoy. España ratifica que no bajará la presión sobre el presidente Maduro. El canciller Josep Borrell declaró que el gobierno que preside Pedro Sánchez no se ha planteado en ningún momento suavizar las sanciones a miembros del Ejecutivo venezolano por violaciones de derechos humanos y corrupción. También en esta portada hay declaraciones de Carlos Larrazábal, el expresidente de Fedecámaras. El titular nos informa: la mayor parte de las empresas no aceptó subsidio para pagar sueldos. Algunos empleados se registraron con el carnet de la patria y recibieron algún beneficio a título personal, pero eso no significa asumir la nómina. También en esta portada el tema del transporte está presente. Otra calamidad, así lo señalan, que 80% de las unidades de transporte colectivo que sirven a Caracas está fuera de servicio por falta de repuestos, cauchos, batería y aceite. Esto está teniendo obviamente la consecuencia en los usuarios, en los pasajeros. Además de esperar horas, están obligados a caminar largos trechos por zonas inseguras y llena de basura. Atención con este tema. Se mantiene muy alta la tasa de embarazos entre adolescentes, tercer puesto en América Latina. Esto es producto del informe anual del Fondo Poblacional de Naciones Unidas, y allí se encontró que en 2017 se reportaron entre 95 y 100 casos por cada 1000 jóvenes menores de 18 años de edad. Señalan que como causa el alto precio de los medicamentos anticonceptivos y refieren lo siguiente: una caja de píldoras para 21 días supera los 700 bolívares soberanos y el sueldo mínimo ya sabemos que es de 1.800, menos los descuentos. Revisemos ahora la portada del diario El Universal para este día. Ellos abren su edición con el tema de los medicamentos. El titular: publican en Gaceta Oficial nuevos precios de 56 medicamentos. ¿Qué dice el sumario? En la Gaceta 41.501 se oficializó el acuerdo firmado la semana pasada entre el Ejecutivo, 15 laboratorios y 8 droguerías. También el tema diplomático. Canciller Arreaza califica de distracción postura de Costa Rica ante Venezuela. Asegura que el presidente Carlos Alvarado está subordinado a Estados Unidos. Con fotografía, un reporte especial que ha preparado este diario, y el titular es: esperar hasta 1 hora por un vagón. Parte de la leyenda nos dice que los usuarios del metro de Caracas se reportaron este miércoles fuertes retrasos en las líneas 1, 2 y 4 del sistema. Según los reportes, en la estación Zona Rental de la línea 4, los pasajeros esperaron hasta 1 hora para abordar un tren. Otros temas: economistas creen que inyectar divisas oxigenaría la producción. También captaciones de la banca aumentaron 44.231% al cierre de septiembre. En otro reporte especial que han preparado, las historias mínimas de Parque Central reflejan a todo un país. El nuevo film del cineasta Luis Alberto Lamata se estrena el viernes.
Y al final de esta primera plana tenemos Dodgers quedan a un paso de la Serie Mundial. Vamos amigos ahora con la portada del diario 2001. También el tema de los nuevos precios de los medicamentos está reflejado en esta primera página. 10 pastillas para la atención costarán 92,7 bolívares soberanos. El gobierno dio a conocer ayer los precios acordados de 56 medicamentos. Entre ellos los productos destacan acetaminofén jarabe en 64,99, ibuprofeno en 92,14, fenobarbital en 138,89, aspirinas a 324,05, loratadina en 24,76 y omeprazol en 90,70. En esta portada también se reseña lo que tiene que ver con el efectivo. Bueno, trabajadores de las áreas de servicio aseguran que poco a poco ha vuelto la propina en efectivo tras la reconversión monetaria. Las manos generosas pueden ir desde 2 hasta 200 bolívares soberanos en promedio. Hepatitis A anda de su cuenta y riesgo. Expertos alertan sobre un peligroso brote en 8 estados del país. En materia política se reseña la rueda de prensa dada el día de ayer por el ministro de Comunicación e Información Jorge Rodríguez. La idea de los drones fue de Julio Borges. Y regresamos a lo que es el tema de las comunidades. En el Hatillo llevan casi un mes cual camellos. Aplican la de grifos secos en el sureste. Revisemos ahora la portada del diario Últimas Noticias. Ellos titulan: Sector de oposición quiere diálogo. El ministro Jorge Rodríguez dijo que se han hecho contactos. También preso teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea Venezolana por traidor. Parte del sumario dice que el detenido es Rafael Díaz Cuello, quien se reunió con un funcionario de inteligencia colombiana para vender datos confidenciales y estratégicos. También agarraron a 2 participantes en el magnicidio frustrado. Con fotografía, migrantes camino a Estados Unidos. ¿A qué se refieren? Cientos de migrantes hondureños que salieron en caravana desde su país y que aspiran llegar a Estados Unidos arribaron ayer a la localidad guatemalteca de Tecún Umán, en la frontera con México, país que aspiran a atravesar para llegar a la nación del norte. Otros temas: TSJ ordenó investigar violencia entre mineros en Bolívar. También tienen acá el siguiente titular: especulación, hasta el cochino se volvió incomprable. Nos detenemos en esta nota, dice el sumario. Chuletas ya rondan los 1.000 bolívares soberanos. Las patas las venden en 330 bolívares soberanos y las costillas se consiguen en 960 bolívares soberanos. También destaca Últimas Noticias. En Gaceta, precios acordados de medicinas. El losartán potásico costará 92,77 bolívares soberanos, acetaminofén 64,99, ácido fólico 114,69, acitromicina 89,90. En otros temas, el internacional, Policía Federal de Brasil pide que le metan ganchos a Temer. Y en Rusia, explosión, tiroteo en escuela de Crimea deja 19 muertos. Vamos amigos a revisar información en materia deportiva. Para eso ya tenemos lista la portada del diario Meridiano. Béisbol de las Grandes Ligas en su título principal. Dodgers a un paso de la Liga Nacional. Los Ángeles superó a Cerveceros de Milwaukee y quedó arriba 3-2 en la final del viejo circuito. También acá en esta portada se reseña lo siguiente: Caracas venció al Zulia y se metió entre los 8 clasificados. Pero esto es en materia de fútbol, porque en cuanto al béisbol, los resultados no fueron muy alentadores para nuestros equipos el día de ayer, señora Peroso. Bravos venció a Tiburones de La Guaira 5-0. Caribes venció 6-1 a los Leones del Caracas. Los Tigres de Aragua vencieron 8-3 a las Águilas del Zulia y los Navegantes del Magallanes a 6-4 a Cardenales de Lara. Hoy se enfrentan los Tigres contra los Leones, los Tiburones contra Bravos, Magallanes contra las Águilas del Zulia y Caribes versus Cardenales. Los 2 primeros juegos a las 6 de la tarde y los 2 últimos a las 7 de la noche. Bueno, apenas comienza la temporada, así que... Cálmese. No, cálmese usted. Cálmese usted que apenas comienza la temporada. Así que no cante victoria. Nadie está cantando victoria, esto apenas está empezando. Bueno, creo que no busques que te tapen. Creo que Jorglis está buscando allí el logo de los Leones. No busques que te tapen tan temprano, apenas comenzando la emisión. No, yo sé que Jorglis no lo va a hacer, él es un caballero, ¿verdad, señor director?
Ajá. Dice que se borró. Bueno, búscala, ese sistema es sabio. Ese sistema es sabio. Nos vamos a hacer nuestra primera pausa. Enseguida estamos de vuelta. Les recordamos a nuestros amigos televidentes nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, para sus comentarios y denuncias. Ya venimos. Los invitamos ahora a revisar junto a nosotros los diarios de circulación regional. Empezamos con La Calle del estado Carabobo. Ellos titulan: SEBIN busca culpables de apagones en el país. Parte del sumario dice: funcionarios cayeron en la sede de Corpoelec y citaron a 7 trabajadores por presuntamente estar involucrados en el incendio de La Arenosa. Vamos a revisar, amigos, portada del diario El Clarín. Este periódico circula en el estado Aragua. Titular principal en Gaceta: precios de medicinas estarán vigentes por 90 días. También se señala en temas regionales: Samuros de Fosa Común cobraron full. Hasta 15.000 bolívares pagaron para una cremación los familiares de fallecidos que luego fueron hallados en una fosa común en el cementerio La Primavera de Maracay. Panorama circula en el estado Zulia, abre su edición con un tema referido a la fuente economía. Euro en el DICOM reta un mercado dolarizado. Expertos creen que abordaje de la moneda busca evadir sanciones. Además, con fotografía, un tema más local: Maravinos redescubren su calle Comercio. Vamos ahora con la portada del diario El Periódico. Este circula en el estado Monagas. Cierran mercado municipal el lunes por fumigación y reseñan que, el pasado lunes 22 el mercado municipal de Maturín cerró sus puertas. María Maracoima, directora de Serviamer, dependencia adscrita a la alcaldía de Maturín, informó que se fumigarán todas las áreas. Piden a la colectividad tomar las previsiones. 1.000 trabajadores se pararán este día. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Y nos vamos al estado Anzoátegui. Allí está nuestro corresponsal Jesús Albino, de turno al bate. Este contacto del estado Anzoátegui para informarles que transportistas de la entidad señalan un paro forzoso de las unidades de transporte, esto debido a la falta de insumos necesarios para trabajar. Ellos dicen que aunque se han anunciado planes por parte del gobierno venezolano para realizar lo que es la dotación de cauchos, baterías y lubricantes, estos programas pues no llegarían a todas las líneas de transporte, razón por la cual muchas tienen hasta el 80 o el 90% de sus unidades paralizadas. Esto por falta de insumos de alta rotación. Esperan respuestas y soluciones por parte del Ministerio de Transporte. Las autoridades policiales y militares se desplegarán durante las actividades en honor a la Virgen de Chiquinquirá. Para esto dispondrán de un plan de vigilancia en todo el casco central, donde se concentrará la mayor cantidad de personas para la primera actividad, que será la bajada de la Santa Patrona de los zulianos de su altar hacia el encuentro con su pueblo. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Con este recorrido informativo por distintas entidades de nuestro país, hacemos una nueva pausa. Al regreso, amigos, la información internacional acá en el noticiero Primera Emisión. Ya venimos. Revisión de algunos diarios de circulación internacional. Iniciamos en Argentina con el diario El Clarín, principal titular: la inflación de septiembre fue de 6,5% y se proyecta que llegaría a 50% este año. Vamos, amigos, a revisar portada del diario El Mercurio. Este periódico circula en Chile y nos dice lo siguiente: el nuevo Código Penal: justicia no apoya propuesta de despenalizar aborto en primeros 3 meses de embarazo y la eutanasia. El Comercio de Perú titula: renuncia ministro del Interior por la fuga de Inostroza. El antetítulo: escandaloso escape, presunto cabecilla de organización criminal llegó a España. Más abajo, con fotografía, un tema que acapara la atención. Sala libera a Keiko Fujimori, dice 8 días después se deja sin efecto orden de detención preliminar de la lideresa de Fuerza Popular y otros 19 investigados por presunto lavado de activos.
Vamos a revisar ahora la portada del diario La Razón. Este periódico circula en Bolivia. Su titular principal nos dice que el gobierno pagará el tratamiento de pacientes con cáncer. Leemos parte del sumario. Dice: el beneficio es para los hospitales de clínicas. Por un año accederán a radioterapia en los centros Ibro y Oncoservice. Vamos ahora con cables internacionales. Fíjense esta noticia tan lamentable y repudiable. En Ciudad de México investigan el caso de presunto abuso a 37 menores en una escuela infantil del noreste de la capital, en la que se ha identificado a un trabajador administrativo como supuesto agresor, aunque los familiares señalaron que podrían haber más personas involucradas en la misma. Y miles de estudiantes de universidades públicas en Colombia manifestaron en diferentes ciudades para reiterar al gobierno del presidente Iván Duque su petición de recursos para el sector que permita evitar el cierre de los planteles. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Lluvias sobre Sucre, Monagas, del Tamacuro, Miranda, Distrito Capital, Amazonas, Bolívar, Zulia y Falcón. Barquisimeto estará parcialmente nublado, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 31. Mérida, nublado con precipitaciones, temperatura mínima 17 grados centígrados y máxima 28. Barcelona, parcialmente nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 33. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Revisamos, amigos, los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @L_noticiero. Vamos a comenzar informándoles que hay buena circulación en la avenida intercomunal del Valle hasta Chacao, según nos señala la cuenta Traffic Caracas. También nos dicen una denuncia acá: amanecen sin luz en la California Sur, también en la ciudad de Caracas. Difundir sin luz, sector Naranjal, Lomas de Monte Claro, Cortada, El Guayabo, municipio Guaycaipuro, esto es Estado Miranda. También reiteran una denuncia que han venido haciendo durante los últimos días, que no tienen servicio de CanTV en la avenida Cuatricentenario en Valencia. Llamado a Hidrocapital, sectores de Los Teques sin servicio de agua desde hace más de una semana. También es otra de las denuncias que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Bueno, presentemos titulares en breves momentos. Luego de la pausa comercial tendrán los detalles. Bueno, comencemos con este tema importante, ¿no?, que tiene una ubicación clara, la referíamos antes en diferentes medios de comunicación. Ya se conoce la lista de 56 fármacos con los nuevos precios acordados, que son bastante duros, ¿no? Hay que revisar, eso ya se publicó en Gaceta Oficial. Por favor, ubíquenlos y revísenlos, ¿no?, para que hagan, pues, sus cálculos y traten de ajustar también su presupuesto, pero la verdad que son bien severos esos precios que se acordaron en una serie de medicamentos. Bueno, también información sobre personas que se han detenido vinculadas al supuesto o presunto atentado el 4 de agosto contra Nicolás Maduro. Lo recuerdan, en la avenida Bolívar, que ha provocado pues toda una controversia. Incluso el fallecido concejal Fernando Albán lo vinculaba el fiscal designado por la Constituyente dentro de esa trama del supuesto atentado en contra de Maduro. Hay información, ya les dije, hay 3 detenidos en este caso. Daremos detalles en esta primera emisión. También respuesta al gobierno de Costa Rica, porque se adhiere al grupo de países que solicita la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya una investigación sobre Venezuela, una investigación sobre el gobierno de Venezuela por violación presunta de derechos humanos y también por crímenes presuntos de lesa humanidad. Tenemos también información internacional que presentar a todos ustedes en este caso: inundaciones en Nicaragua, pero también en otros países de Centroamérica. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con el diputado Luis Estefarelli. Él es miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. También, bueno, tendremos el segmento deportivo y al concluir siempre el espacio de arte y espectáculos.
Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Kevin, Alfonso Gil y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Kevin, buenos días. Hola Héctor, muy buenos días para ti, buenos días para todos nuestros televidentes. De inmediato vamos a iniciar con la lectura de las informaciones. Un teniente coronel retirado de la aviación venezolana y 2 civiles fueron detenidos por participación en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Esto según informó el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez. El coronel apuntó al diputado Julio Borges como autor intelectual del hecho. Desde el Palacio de Miraflores, el titular de la cartera de Comunicación e Información indicó que el gobierno nacional solicitará a Colombia que Borges sea juzgado en Venezuela por este incidente. Recordemos que el parlamentario se encuentra en el vecino país bajo la condición de refugiado. Por otra parte, detalló que el ciudadano Julio Vélez, quien se encuentra detenido por el asesinato del dirigente político Robert Serra, es uno de los socios de los financistas del intento de magnicidio. Además, indicó que todas las personas que planificaron el ataque participaron en los hechos violentos de 2014 y se encuentran bajo la custodia de los cuerpos de seguridad del Estado. Este señor, Rafael Ernesto Díaz Cuello, teniente coronel retirado de la aviación venezolana, fue capturado porque estaba pasando información confidencial y estratégica de Venezuela a Colombia. Queremos anunciar la captura del señor Osvaldo Gabriel Castillo Lunar. Esta persona fue uno de los reclutados para el entrenamiento en la posada Chinácota. También tenemos como capturado el señor Wilder Anderson Vázquez Velázquez, que fue una de las personas que mantuvo resguardado al señor Erisber Emmanuel Rivas Vivas. Ojalá el gobierno de Colombia tenga un pequeño gesto de legalidad y permita que sea juzgado en Venezuela el autor intelectual. Julio Borges fue el que proporcionó todos los recursos financieros. El también vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo enfatizó que el gobierno nacional aceptará reanudar el proceso de diálogo incluso con la Unión Europea. Recordemos que la alta representante para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, expresó recientemente que la organización integrada por 28 países no cederá en su posición ante los problemas que atraviesa Venezuela. Estamos listos y dispuestos a emprender un proceso de diálogo verdadero con aquellos sectores de la oposición venezolana que estén dispuestos a la paz. Que venga quien quiera venir, si viene de buena fe. El funcionario confirmó el acercamiento entre el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, con representantes del gobierno nacional y la oposición. Esto ante un posible restablecimiento de las mesas del diálogo en el país. Óscar Pineda, Televen. El canciller de la República, Jorge Arreaza, rechazó la postura del gobierno de Costa Rica, que se sumó a la iniciativa que pide a la Corte Penal Internacional de La Haya una investigación sobre los derechos humanos en Venezuela. El presidente costarricense, Carlos Alvarado, expresó en un comunicado que su país apoya las gestiones presentadas mediante un documento firmado por 6 países e indicó que está acorde con su defensa tradicional para la promoción y protección de los derechos humanos y la paz. Hizo un llamado a las autoridades de Venezuela para que cumplan las obligaciones adquiridas al acceder a los instrumentos jurídicos internacionales. El canciller venezolano manifestó a través de Twitter que atacar a Venezuela es una forma de distraer la atención de la opinión pública de sus asuntos internos. Y la exclusión del dólar no solventará la crisis económica ni incrementará el ingreso de divisas. Así lo aseguran economistas y representantes de Concecomercio. Según lo expresado por el AISAMI, el nuevo sistema cambiario venezolano trabajará con euros, yuanes y otras divisas convertibles, a su juicio para erradicar los supuestos efectos que han causado las sanciones administrativas por parte de Estados Unidos. Para los expertos en economía, la medida solo hará más engorroso el proceso a la hora de realizar transacciones, pues de igual manera la divisa con que se efectúen tendrán que ser convertidas a dólares. Tampoco consideran que se dé solución a los problemas económicos que atraviesa el país, aun cuando algunos de ellos rechazan las sanciones. El acceso al financiamiento de la banca norteamericana a Venezuela está totalmente cerrado, porque esas sanciones así lo imponen.
Pero de allí a decir que eso es lo que ha impedido que entren dólares al país. No, mire, lo que ha impedido que entren dólares al país es el desplome de la producción de petróleo, de los volúmenes de producción y de exportación de petróleo. El contexto a través del cual se toma la decisión es producto de unas sanciones unilaterales, ilegales y criminales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Realizar transacciones en los mercados internacionales empleando otras divisas no resuelve el problema estructural por el cual atraviesa nuestra economía. Ese problema consiste en definir un mecanismo alternativo que sea transparente, que sea viable. Como ilógica fue calificada la medida por la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui, quien es el representante del sector comercial. Destacó que la verdadera solución al problema financiero es la liberación del control cambiario. Pienso que es ilógico que estemos manejándonos con una moneda diferente al dólar, sobre todo cuando más del 50% de las operaciones que se realizan en el occidente del mundo se realizan en dólares. Lo que esperamos todos los empresarios de Venezuela es que el vicepresidente anunciara el desmontaje final del control de cambio, que ya no tuviésemos ni subastas, ni DICOM, ni nada de eso, sino una verdadera libertad cambiaria. Algunos de los economistas consideraron que estas medidas anunciadas por el gobierno nacional no solventan el verdadero problema financiero que atraviesa el país, que es la hiperinflación que afecta a todos los venezolanos. Jonathan Cárdenas, Televen. Este miércoles se publicó en Gaceta Oficial la lista de precios de 56 principios activos. Estos fármacos deberán ser exhibidos en todas las farmacias independientes. Además, deben estar debidamente marcados en cada una de las presentaciones. Luego de varias reuniones entre el gobierno y las principales empresas pertenecientes al sector farmacéutico del país, se acordó el precio de venta al público, el cual se debe mantener por 90 días. Fármacos como el acetaminofén de 120 miligramos costará 64,39 bolívares soberanos. La amoxicilina pasará a un precio de 265,27, mientras que la acimotricina de 200 miligramos tendrá un valor de 89,90 bolívares. El diclofenac sódico tendrá un costo de 47,77, mientras que para el enalapril de 20 miligramos se fijó un precio de 56,94. El fenobarbital de 100 miligramos costará 138,89 y el ibuprofeno de 400 miligramos tendrá un precio de 92,14. Los más costosos de la lista serán el omeprazol de 20 miligramos con un precio de 90,70 y el losartán potásico de 100 miligramos que se fijó en 92,77 bolívares soberanos. Bien, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, reveló este miércoles que las 4 economías que cerrarán 2018 en números negativos son Argentina, Nicaragua, Dominica y Venezuela. La economía venezolana es la que mostró más retroceso con el menos 15%. CEPAL comunicó que las economías de América del Sur, especializadas en la producción de bienes primarios, en especial petróleo, minerales, alimentos, crecerían a una tasa positiva de 0,7% este año, levemente inferior al año anterior. Para el 2019 se espera un mejor desempeño en esta subregión, que crecería 1,6% en promedio, con excepción de Venezuela y Argentina. El informe señala que la institución advierte que las tensiones comerciales pueden influir el próximo año en la producción mundial, lo cual incidirá no solo en el volumen de comercio global y la tasa de crecimiento del mundo a mediano plazo, sino también en los precios de las materias primas. Además, indicó que según el estudio, los países que más crecerán este año son República Dominicana con 5,6%, Panamá 4,8% y Paraguay 4,6%. Al menos 19 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en un ataque a un colegio secundario técnico en Kerch, Crimea. Las autoridades informaron que el atacante es un estudiante que luego se quitó la vida. El gobierno de Venezuela rechazó enfáticamente el atentado, envió un mensaje de condolencia a las familias y a las víctimas, al pueblo ruso y al presidente Vladimir Putin. Bueno, y este miércoles nuevamente se registraron apagones en Caracas luego de que el servicio eléctrico fallara durante más de 5 horas en varias zonas del este y el oeste de la capital. A tempranas horas de la mañana de este miércoles, Corpoelec informó que debido a un operativo de atención de averías eléctricas, el servicio se suspendería en la principal 3 de Petare, la principal 2 de Macaracuay, los 2 caminos Parque del Este y Cebucán. A pesar de esto, varios usuarios de la red social Twitter reportaron que estaban sin luz en otros sectores como el Marqués,
Catia, Buenavista en el municipio Sucre, Santa Eduvigis, la avenida Tamanaco del Llanito, urbanización Sorocaima en La Trinidad. Este es ya el tercer día de la semana en el que los caraqueños reportan apagones y bajones de luz en sus hogares. Francisco Marín, Televen. En el estado Lara, expertos en materia eléctrica recomiendan a Corpoelec ejecutar planes de razonamiento para recuperar todo el sistema luego de la falla registrada el lunes en la subestación La Arenosa, que dejó a 14 estados sin luz. El anuncio lo efectuaron desde una de las plantas termoeléctricas en Barquisimeto, esto luego de una visita que realizarán los representantes del bloque parlamentario en la entidad. El racionamiento sí va a continuar. Ojalá que estos apagones y esas explosiones no continúen presentándose, pero cada vez es difícil poder afirmarlo, porque cuando no ha sido esta subestación de Tocuyito, han sido algunas subestaciones en el estado Táchira, en Barinas, en Aragua o en el estado Zulia, que varias veces han explotado las subestaciones y por eso tienen un sistema tan débil en este momento. Diputados además denunciaron la desinversión en el sistema eléctrico, al tiempo que destacaron que Barquisimeto no cuenta con plantas termoeléctricas para atender una emergencia por fallas en el servicio de luz. Por las fallas estructurales iba a ocurrir esto que está pasando en Venezuela, que los dólares, los recursos que se destinaron para el Plan Eléctrico Nacional, prácticamente una buena parte de ellos se los robaron. Y los que no se robaron fueron construidas en plantas que no han estado operativas. En esta región, además, producto de las fallas eléctricas, estudiantes de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado denunciaron que llevan 2 días sin recibir actividades académicas, esto producto de los bajones de electricidad. Es de resaltar que en Barquisimeto también dueños de establecimientos comerciales reportaron pérdidas, esto producto de la situación con las fallas eléctricas. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Fedeagro asegura que la escasez de carne se debe a la falta de un precio acordado entre el Ejecutivo Nacional y los productores ganaderos. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Directivos de Fedeagro aseguran que durante este año solo se ha logrado producir el 25% de lo que se consume en el país. Afirman que la escasez de carne se debe a la falta de un precio acordado entre el Ejecutivo Nacional y los productores ganaderos. Se impuso un precio y entonces los fiscales de la SUNDE salieron a hacer cumplir ese precio. Bueno, en ese momento las carnicerías, si tenían que vender ese precio, iban a perder. Entonces eso genera una cadena. La carnicería no demanda al mayorista, el mayorista no le pide carne al matadero, el matadero no le pide ganado al productor. La consecuencia, se desabasteció el mercado. ¿Por qué? Por tomar decisiones arbitrarias, no consultadas y que desconocen la realidad de los sectores productivos. Hopkins apuntó que en Guárico la siembra de cereales llegó a ser de más de 300.000 hectáreas. Sin embargo, hoy en día apenas llegan a 90.000. De maíz debemos haber sembrado entre 60 y 70.000 hectáreas. Teníamos una intención de siembra superior a las 200.000 hectáreas. De arroz no tenemos 30.000 hectáreas sembradas y tenemos un potencial de más de 50.000 hectáreas. Y lo que se sembró aparte, se sembró con 60% del fertilizante requerido. Entonces, bueno, las condiciones son bastante difíciles. El titular de Fedeagro resaltó que la falta de insumos y agroquímicos sigue siendo un problema para la producción. Resaltó que la importación de rubros no es la solución a la escasez de alimentos. En el área de hortalizas, los productores de la zona andina señalaron que la producción ha mermado más del 65%. Mientras antes producían 28 millones de kilos, a la fecha no llegan a los 8 millones. Resaltaron que de 1.500 camiones que salían al país semanalmente, ahora salen alrededor de 300. Si tú te pones a revisar hoy en día los supermercados, tú no consigues ningún tipo de cultivo ya de rama, coliflor, brócoli, lechuga, ya eso ha ido desapareciendo del mercado. Se está sembrando muy poco papa, con papa de semilla que hemos traído lamentándolo mucho del hermano país, por los caminos verdes, como digo, llegando, pero es lo que hemos ido sembrando. Semillas como apio de raíz, y la gente ha ido sembrando su maíz para tener maíz para poder hacer su arepa en los Andes venezolanos. De resto, ya va muy poca la siembra que ha habido de tomates, cebolla, pimentón, porque no hay semillas, simplemente estamos usando ya semillas artesanales que no son muy buenas en rendimiento, que nos pueden dar un poquito de rentabilidad, y eso es lo que hoy en día podemos ver en los mercados. En cuanto a la producción de café, la representante de esta área en el estado Portuguesa apuntó que existen fallas en la distribución de combustible. Aseguró que esta situación ha afectado la calidad y la cosecha de este rubro. Donde estamos iniciando cosecha y no contamos con el combustible necesario como lo es el gasoil y la gasolina
para nosotros poder hacer las movilizaciones y el procesamiento del café adecuadamente. Gasoil es el producto que se usa en la maquinaria para lo que es el secado del café, y lo que es en gasolina también lo usamos en algunos presecados. Aparte de ello, la gasolina para movilizarnos en las zonas de montaña, que las fincas más cercanas están a 1 hora de la zona del centro de Chabasquén, y muchos de los productores estamos en las zonas bajas, en lo que es el traslado de nuestros empleados a la finca. Finalmente destacaron que existe un incremento en el número de delitos dentro de los campos venezolanos, además del robo de ganado. Hicieron un llamado al gobierno nacional para que evite el control de precios y que incremente la producción nacional. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Y hasta 5 bolívares soberanos deben cancelar los usuarios del transporte público en el estado de Aragua. Esto tras el aumento no autorizado del pasaje en las rutas cortas. Los usuarios de rutas cortas como las de Palo Negro, Cagua, San Mateo y La Villa denuncian que desde este lunes aumentó la tarifa del pasaje y afirman que el costo depende del conductor de la unidad de transporte. Hay un desorden del pasaje, unos cobran 2, 3, otros carritos cobran 5 y bueno, sí, como todo, pues cada quien aumenta lo que creen. Unos estaban cobrando 200, después 300, hay unos que tenemos aquí en la localidad que cobran menos supuestamente, pero ellos ya se nivelaron. Usualmente los aragüeños deben esperar no solo 30 o 40 minutos, sino hasta 1 hora en las paradas. Tengo casi 1 hora esperando transporte, casi 1 hora. Y los autobuses quieren cobrarlo con la gana, no hay mano dura. Uno quiere cobrar 3, uno quieren cobrar 4, otros quieren cobrar 5. O sea, ¿qué te puedo decir? Grave, yo. Hasta 2 horas, 3 horas. Ante la falta de autobuses, los usuarios se ven en la necesidad de trasladarse en unidades no convencionales, todo para poder llegar a sus destinos. A veces pasan las cavas, a veces pasan unos con baranda. ¿Eso te iba a decir que te has visto la necesidad de utilizarlo? En todos los transportes habidos y por haber, en todos. Yo nunca me imaginé haberme montado en una cava, en uno donde llevan caballos, en cualquiera que pasa tú te montas ahí porque ¿qué vas a hacer? De igual manera expresan que debe haber un mayor control en las tarifas estimadas, ya que esta situación afecta no solo a su rutina diaria, sino también a sus bolsillos. Desde el estado de Aragua, María Briceño, Televen. En la tarde de este miércoles fueron hallados los cadáveres de un hombre y una mujer en el río Guaire, a la altura de Bellomonte, en el municipio de Baruta de Caracas. Los 2 cuerpos que corresponden a un hombre y a una mujer y los cuales aún no han sido identificados debido a su avanzado estado de descomposición fueron avistados por los vecinos, quienes dieron el reporte a los bomberos del Distrito Capital y posteriormente acudieron al río para retirar los cadáveres. En lo que va de año, más de 1 decena de cuerpos han sido hallados en el río Guaire con múltiples heridas causadas con armas de fuego, armas blancas o signos de violencia y tortura. Francisco Marín, Televen. Familiares y amigos de un joven fallecido en un enfrentamiento protestaron en la sede del Ministerio Público y exigieron justicia por su muerte. Yo fui para la Fiscalía Derechos Fundamentales y ahí la fiscal lo que me alegó es que lo que tienen es el expediente que el FAES le mandó. Y la fiscal alega que existe un armamento, cosa que no es así, porque yo le dije a la persona que me atendió la semana pasada que si en verdad mi hijo se enfrentó a ellos, que dónde estaba el armamento que mi hijo se enfrentó, que mi hijo cargaba en la mano y se enfrentó a ellos. Y la fiscal dice que yo tengo que tener un testigo presencial y ese testigo no existe. La madre del difunto alega que han pasado 24 días y el 6CPC no ha enviado el expediente a la Fiscalía General. Agregó que la semana anterior un componente de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional acercaron al sector La Dolorita en Petare para llevarse a un joven, pero la comunidad no lo permitió. 1.486 armas de fuego han sido inutilizadas y se han incautado más de 2.000 municiones en lo que va de año en el estado Sucre. Así lo dio a conocer el gobernador Edwin Rojas, quien destacó los alcances en materia de seguridad. En lo que va del mes de septiembre y mes de octubre ya llevamos 149 nuevas armas de fuego decomisadas e incautadas a la delincuencia, a bandas delictivas y a organizaciones criminales que fueron desmanteladas y que se encuentran a la orden de los tribunales penales correspondientes. Tenemos 2.027 municiones decomisadas e incautadas
a distintos grupos delictivos. Además, 2.100 armas blancas fueron decomisadas a bandas delictivas y se destruyó un importante arsenal de explosivos. 4 detonadores eléctricos, 100 gramos de explosivos C4, 1 kilo de presunta pólvora, 34 granadas lacrimógenas, 11 granadas fragmentarias, 4 pastillas, 3 granadas y un falco. El gobernador Edwin Rojas informó que 1.466 delincuentes se encuentran privados de libertad y a orden del Ministerio Público, asegurando que esta entidad se encuentra situada entre las primeras que luchan contra la inseguridad y felicitó a los diferentes cuerpos por la efectividad de los operativos. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Bueno, y en el estado portugués, habitantes de la comunidad 12 de octubre denuncian estar siendo afectados por el uso de terrenos cercanos como un improvisado segundo vertedero de basura. A solo metros del área de autobuses del terminal de pasajeros de Guanare se sitúa el barrio 12 de octubre, en donde vecinos denuncian que terrenos cercanos han sido tomados como botaderos de basura. El terminal de pasajeros de Guanare, que debe ser la área más limpia para que nuestros turistas lleven la mejor impresión, ahora se ha convertido en el segundo vertedero de Guanare, porque el vertedero principal municipal está colapsado. Entonces, los camiones no tienen caucho, no tienen batería, entonces no les queda otra a los guanareños, tanto en carro como a pie, como en bicicleta, tirar la basura allí. Aseguran que se está poniendo en riesgo la salud de los habitantes de esta zona popular de la capital portugueseña, razón por la cual solicitan atención gubernamental. Se requiere de que los gobernantes de turno le pongan el cascabel al gato para que se solucionen estos graves problemas que se encuentran en nuestra capital. El llamado para nuestro gran amigo, el alcalde Óscar Novoa. Los vecinos instan a que se solucione el problema de la recolección de desechos en el municipio Guanare, a fin de evitar la proliferación de estos vertederos no autorizados. Desde el estado portugués, Mayuri Betancourt, Televen. Inseguridad, falta de alumbrado, fallas en el transporte público son parte de los problemas que afectan a los vecinos del Rosal en Caracas. Quienes habitan en este lugar del municipio Chacao indican que el tipo de delito más común es el arrebatón de celulares. Exigen a las autoridades garantizar el alumbrado de las áreas públicas, sobre todo en las zonas residenciales. El arrebato a las mujeres, las carteras y los celulares. Eso es todo. Tú tienes tu celular así, es un peligro, todo oscuro. Y a las 7 de la noche tienes que quedarte en tu casa. ¿Y cómo es la situación de seguridad por acá en horas de la mañana? Bueno, a veces un poco controlada por la cuestión de la juventud, niños en la calle. Ya en la tarde a las 6, 7 ya acá un bombillo es lo que hay nada más. Según denuncias de sus habitantes, quienes no poseen vehículo deben movilizarse a pie por la zona, en vista de las pocas unidades de transporte público que prestan servicio en el Rosal. Por aquí no transita transporte, pero sí en la parte de Chacaito, que es bastante difícil, y a mí me cuesta siempre tratar de venir para acá, para el trabajo. Por aquí está un poco caótica porque no hay mucho. Hay mucha camionetica trabajando. Bueno, menos mal que lo mío es casi trayecto corto, 2, 3 cuadras más o menos. En un tramo de la avenida Venezuela del Rosal sentido Chacaito, hay una serie de fallas estructurales en el asfalto que ocasiona retraso vehicular para quienes transitan por la vía. Conductores deben sortear los restos de este llenado inconcluso para no dañar los cauchos ni los amortiguadores de los vehículos. Óscar Pineda, Televen. Y calles llenas de basura, botes de agua, inseguridad y fallas en el transporte público son parte de los problemas que afectan a los habitantes de Montalbán, municipio Libertador, acá en Caracas. Vecinos de esta zona pueden esperar hasta 1 hora por abordar una camioneta por puesto. Las paradas de autobuses permanecen llenas de usuarios, quienes se han visto en la obligación de caminar largas distancias ante la poca cantidad de unidades disponibles. Ay, terrible, de verdad, porque las camionetas pasan muy llenas, entonces no te puedes montar. Y por lo menos yo no me puedo ir colgando en la puerta, entonces puedes pasar hasta 1 hora aquí parado esperando camioneta. Subir por lo menos de la redoma para la casa de uno se echa hasta 3 horas para llegar. Sale del trabajo a las 7, a las 8 y llega a las 11, 12, no, con peligro y todo. Uno tiene que caminar porque ¿qué va a hacer? Aquí por lo menos todo es un peligro, está parado aquí.
Según manifiestan los habitantes de Montalbán, el tipo de delito más común es el robo de vehículos, el cual se registra sobre todo cerca del centro comercial Caracas. Denuncian que el AMPA opera en horas de la noche ante la falta de alumbrado. A cada momento están atracando, sobre todo en el centro comercial Caracas se llevan los carros. Que yo llego a mi casa a las 3, 4 y no vuelvo a salir sino hasta el otro día cuando ya el sol ha salido, porque tengo terror de salir. Las calles de Montalbán permanecen llenas de basura. Denuncian que el camión recolector pasa solo 2 veces a la semana y ante esa situación han recurrido a quemar las bolsas para evitar la acumulación de desperdicios. Indican que temen por su salud ante los riesgos que implica vivir con los insectos que emanan de la basura. Espantoso lo de la basura, muy grave. No pasa el camión del aseo. Fíjate, no se puede pasar por las aceras, las personas se tiran a la calle por los cúmulos de basura. Mucha basura todos los días, el camión casi no pasa 2 veces a la semana y basura, gusano. A lo largo de la avenida principal de Montalbán, todos los semáforos permanecen inoperativos. Por esta razón, el tránsito vehicular se congestiona en las zonas de cruce. Con respecto a otra situación, en Montalbán 1 hay 2 botes de agua en la misma calle. Así como lo pueden apreciar en las imágenes, litros y litros de agua emanan de este bote que, según los vecinos, tiene más de 4 meses sin ser reparado por Hidrocapital. Indican que algunas personas lavan sus prendas de vestir y enseres ante la falta de agua en sus hogares. Habitantes de Montalbán denuncian que el agua solo les llega 2 veces a la semana y en mal estado. Piden a Hidrocapital resolver esta situación y además cumplir con el cronograma de prestación del servicio establecido. Óscar Pineda, Televen. ¿Es posible que España otorgue asilo político al opositor Lorent Saleh? Al regreso, lo más destacado del panorama internacional acá en la primera emisión del noticiero. No se parte. El embajador de España en Caracas, Jesús Silva, señaló este miércoles que su país muy probablemente otorga asilo político al opositor venezolano Lorent Saleh, excarcelado el pasado viernes y enviado a Madrid. Silva afirmó que su gobierno está en un proceso de regularizar la situación del dirigente político. Saleh fue liberado hace casi una semana por riesgo de suicidio, según dijo el gobierno venezolano, tras más de 4 años en prisión por presuntamente planear actos terroristas y contra el Estado venezolano. En Brasil, 2 jóvenes murieron y 4 personas resultaron heridas tras una balacera frente a una escuela de la ciudad de Porto Alegre. Se pudo conocer que entre los heridos se encuentra un niño de 8 años y un adulto mayor en silla de ruedas. La policía militarizada de Río Grande do Sul informó que desconoce de momento las motivaciones e identidades de los atacantes, quienes llegaron en un automóvil y una moto a la hora de la salida de los estudiantes y abrieron fuego contra las personas que circulaban por la zona. Y el gobierno de Nicaragua informó que más de 159.000 habitantes están incomunicados debido a las recientes lluvias. Entre las zonas más afectadas se encuentran los municipios de Puerto Cabezas y Guaspán, ubicadas al noreste del país. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo informó que el nivel del río Guaguabún aumentó 2 metros. La alerta roja está activada en 8 jurisdicciones del Caribe Sur, Centro, Norte y Pacífico de Nicaragua con el objetivo de que autoridades y población tomen medidas de prevención. Alrededor de 300 hondureños comenzaron otra caravana en la que intentan cruzar El Salvador y llegar a Estados Unidos, pese a la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump de cortar la ayuda que concede a Honduras si no se detiene una primera caminata que avanza hacia esta nación. Los inmigrantes están saliendo del país por la aduana de El Amatillo, frontera entre Honduras y El Salvador. Y en Haití, el presidente de esa nación salió ileso de un tiroteo que tuvo lugar en un acto público. El hecho ocurrió a las 9 de la mañana en la ceremonia oficial del 202 aniversario de la muerte de un líder de izquierda. El sociólogo haitiano Gilbert Melvelus indicó que gran parte del país quiere que Moise deje el poder y otra pide una rendición de cuentas del dinero de Petrocaribe. Los Bravos de Margarita lograron este miércoles la primera victoria en el estadio Guatamare de Nueva Esparta ante los Tiburones de La Guaira, con marcado de 5-0. Los insulares no habían encontrado la victoria desde el comienzo de la temporada, pues cayeron en los 3 encuentros disputados hasta ahora. Bravos abrió la pizarra en el segundo inning, tras sencillo de Imeldo Díaz, que impulsó a Coles Turgón
Luego, en el cuarto inning, Jordan Rodríguez pega un doble con la línea fuerte al jardín izquierdo e impulsa 2 carreras hechas por Sturgeon e Imeldo Díaz, quien en la octava entrada conectó un sencillo impulsor de una carrera. Por último, Rodríguez se sacrificó, lo cual permitió anotar una rayita más. En otro compromiso, los Leones del Caracas cayeron ante los Caribes de Anzoátegui 6-1 en el primer juego entre ambas novenas en la temporada. La tribu castigó desde temprano el picheo caraquista y con una carrera en el primer episodio tomaron ventaja. El Caracas reaccionó rápidamente, igualó la pizarra en la parte baja de este inning cuando Anthony García fue golpeado por un lanzamiento con las bases llenas, pero los toleteros no pudieron hacer más daño. Bueno, y continuando en materia de béisbol, pero en las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles barrieron 5-2 a los Cerveceros de Milwaukee y están a un juego de clasificar a la Serie Mundial. El equipo de Los Ángeles aprovechó su último juego en el Dodger Stadium para tomar ventaja en la final de la Liga Nacional frente a los Cerveceros. Uno de los destacados fue el lanzador Clayton Kershaw. El zurdo hizo 98 picheos, 69 de ellos fueron strike y despachó a 9 bateadores. El outfielder cubano Jason Puig vino desde el banquillo y conectó sencillo al jardín central para que Machado anotara la tercera carrera. Todo se definirá en Milwaukee. En estos momentos, los Medias Rojas de Boston vencen 2-1 a los Astros de Houston en la serie de la Liga Americana para ver quién consigue un pase al otro clásico de otoño. Amigos, y en la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado al diputado Luis Stefanelli, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. No se aparten, que enseguida estamos de vuelta con la entrevista. Nos acompaña Luis Stefanelli, quien es integrante, diputado de la Asamblea Nacional, quien es integrante de la Comisión de Energía y Petróleo, precisamente del Poder Legislativo venezolano. Luis, muchas gracias, bienvenido por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, hay muchos temas. La economía venezolana está en un apreciable desajuste, en una apreciable desorganización y anarquía en algunos casos. El tema petrolero es muy importante, la situación venezolana, la declinación de PDVSA, las cifras que se conocen del exterior sobre la producción nacional, lo que pueda recibir Venezuela aún con el aumento de los precios del petróleo, pero eso no se está reflejando, digamos, en lo que es el orden y la dinámica que necesariamente tendría que tener una economía, ¿no? Bueno, la economía venezolana, que es muy dependiente, por supuesto, del petróleo, está en el peor momento. Yo pienso que si hablamos en términos de décadas, de un siglo, porque desde que comenzó la explotación petrolera en Venezuela, el Sumaque 1, nunca se había vivido una situación tan grave en la industria petrolera. Nosotros tenemos ahorita, por darte un ejemplo, el circuito refinador venezolano, que tiene capacidad de refinar 1.300.000 barriles, no está refinando ni llega a 200.000 barriles al mes. No producimos gasolina de hace varios años, gasolina terminada. Solamente producimos una parte de la gasolina que se consume, las bases, para después mezclarla con los alquilatos, MTBs, etcétera, etcétera, que se importan del exterior. Y una parte de la gasolina se importa totalmente manufacturada en el exterior. Esa es la situación. Entonces, frente a una situación como esa, si tú no produces, tú no tienes riqueza. Si tú no tienes riqueza, tú no puedes repartir riqueza. Que esa es la falacia que está montada. Repartir riqueza en base a generar moneda como moneda de monopolio, moneda que no tiene ningún respaldo, moneda que al ingresar en el torrente de la liquidez monetaria en el país, bueno, dispara la inflación a los límites que estamos viendo. Aún peor, más grave, se está convirtiendo en una inflación en dólares, porque hace unos meses atrás, o un año atrás, usted cambiaba $100 y usted vivía ese mes con esos $100. Ahorita yo dificulto que le alcancen para vivir una quincena. Ahora será en euros, de acuerdo a la reciente decisión que anuncia el gobierno. El euro, lo conversábamos antes de comenzar este intercambio, es una moneda mucho más fuerte que el dólar. Eso significa que el reflejo de aquellos que acudan al mercado paralelo del euro, el reflejo en los precios y el reflejo en la inflación va a ser mucho mayor. Es obvio, ¿no? Es demasiado evidente. Nuestros insumos, el consumo de los bienes del exterior en Venezuela dependen del dólar en más de un 60%. En más de un 60%. Al obligar a las empresas a primero comprar euros para colocarlos en una cuenta en euros y después transar en dólares,
ya hay una operación cambiaria adicional que significa mayores gastos para la empresa. Total que al final esto va a ser todavía más grave el problema económico y el problema de la inflación. Claro, porque eso va a tener al final de cuentas, Luis, una expresión en el precio final del producto. Totalmente. Porque tú no tienes acceso a la tasa de ICON. El gobierno dice que el referente en este nuevo esquema que se establece va a ser la tasa de ICON. Bueno, la tasa de ICON del euro está en 73, mientras el mercado paralelo del euro estaba hace 2 días en 206 y no todo el mundo tiene acceso al ICON. ¿A dónde va entonces? Al mercado paralelo del euro. El mercado paralelo del dólar está en 160, algo así, desorganizado, anárquico, especulativo, pero está ahí. Entonces imagínate la diferencia entre un mercado paralelo de dólar y un mercado paralelo del euro. Bueno, y lo que produce es lo que generalmente ha producido este tipo de situaciones, que son componentes de corrupción en toda la institución. Porque al haber un split, una diferencia tan grande, es como decir, si la gasolina te la venden a 0 bolívares y 200 metros más allá en la frontera, vale medio dólar, ¿qué crees tú que va a hacer la gente que anda pelando? Claro. Agarra una pimpina de gasolina y la lleva para el otro lado. Entonces le dicen contrabandistas. Contrabandistas son aquellos que montando circuitos con la Guardia Nacional transportan gandolas a través de la frontera. Ayer tuvimos un debate, anteayer, el martes, un debate en la Asamblea Nacional sobre el tema de la escasez de la gasolina, que no es tal en la región central, pero en los estados fronterizos es muy grave. Y es muy grave ¿por qué? Por los controles. No, es muy grave porque la cuota que se le asigna en esos estados no termina yendo a los consumidores, sino que en una gran medida se contrabandea. ¿Y quién la contrabandea? No, te iba a preguntar sobre el tema, es decir, que a pesar de acuerdo a la información que ustedes manejan, de las medidas o los anuncios que hace el gobierno de corregir la situación y establecer, digamos, barreras para que no siga exportándose o contrabandeándose la gasolina, esto sigue igual. Y va a seguir igual porque se trata, es como decir, es una banda del crimen organizado. Eso está organizado. Eso tiene... Pero con un entramado de complicidad. Un entramado impresionante y un régimen de complicidades impresionante. Porque ¿cómo tú entiendes que 30.000? Porque si tú haces las cuentas del consumo y lo que se está metiendo en el mercado, siempre te vas a dar cuenta que hay un hueco de 30, 40.000 barriles diarios. ¿A dónde? Eso no se puede contrabandear, eso no es un anillo que te lo metes en el bolsillo. No son gandolas y gandolas y gandolas, barcos y barcos, que en algunos casos, inclusive de las instalaciones petroleras, han sacado producto de sin referenciarlo por la información. Hubo un famoso caso en Paraguaná que inclusive fue público y que intervino el gobierno, donde se había demostrado buques completos de gasoil que se habían contrabandeado. Bueno, vamos a hacer una pausa, Luis, y regresaremos enseguida para seguir conversando con Luis Stefanelli, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Energía y Petróleo. Bueno, continuamos con Luis Stefanelli, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Energía y Petróleo, ¿no? Tú hablabas hace rato, Luis, del circuito refinador, precisamente, digamos, lo medular, al margen de lo que existe en Oriente o en el Estado Zulia, pero lo medular del circuito refinador está en Paraguaná. ¿En qué condiciones están las refinerías en Paraguaná? Desastrosa, es un total desastre. En estos días hubo un evento que fue bastante viral, que tuvo que ver con la catalítica de Amuay, donde tuvieron que ventear, eso se llama, ventear es que tienen que soltar al aire un producto porque hubo problemas en el manejo de la catalítica, entiendo, de presiones, y tuvieron que soltar al aire una cantidad inmensa de catalizador, que después dijeron las petroleras, en un boletín oficial, que esto no es un producto contaminante, y sí lo es. Es un producto que tiene metales pesados. Lo que pasa es que no te mata de insofacto, sobre todo porque se diluye a medida que se ventea, pero genera daños acumulativos en la población, sobre todo en la población de Las Piedras, Punto Fijo, que es la que recibe. Yo estuve el día sábado después que ocurrió ese evento y todos ellos me dijeron que
bueno, que habían tragado gases de esa naturaleza. Y creo que es un acto irresponsable. Usted ve los mechurrios de las dos petroleras en Paraguaná, el CRP, la refinería más grande, al menos de este hemisferio, de este continente, y es una de las 3 más grandes del mundo. Tiene la capacidad de refinar hasta casi 1 millón de barriles diarios. Y usted ve los mechurrios, que es la prueba de la salud de una refinería, según me han enseñado muchos expertos, y usted ve toneladas de humo negro saliendo por esos mechurrios, contaminando y violando todas las normas ambientales internacionales y nacionales. Esas toneladas de humo negro indica que no está funcionando bien la refinería, que están quemando las oleofinas, que no tienen capacidad la refinación es un proceso continuo, y cuando se corta en uno de ellos, lo que hacen es derivar al mechurrio porque no pueden almacenarlo. Ahora, me imagino... Es un desastre total. O sea, y la autoridad, o los técnicos, o los responsables, o los gerentes de PDVSA, no entienden, conocen o desconocen o no quieren asumir la responsabilidad de la situación. Bueno, porque había un proceso... Es que uno escucha tantas informaciones cruzadas sobre el estado de deterioro de la industria petrolera venezolana que uno se alarma, ¿no? Bueno, pues que es alarmante, porque se ha perdido toda... Primero, la moral, el sentido, lo que significaba ser un hombre de PDVSA, que se perdió. No hay moral ahí adentro. Los mismos gerentes han dado ejemplos de muy malos ejemplos. Lo segundo es que se han ido casi todos los técnicos. En el complejo refinador Paraguaná quedan solamente aquellos que están a punto de jubilarse, que piensan que les conviene quedarse un tiempo más para lograr su jubilación. Después han sustituido con muchachos de chamba juvenil y gente con muy poca experiencia. Y van a venir eventos de esta naturaleza, fallas que algunos expertos han dicho que hemos tenido suerte, que hemos sido afortunados de que no haya ocurrido otro evento tan trágico. La suerte no es eterna, ¿no? Como aquel fácil, ¿te acuerdas del de Amuay? Que fue un evento que en un debate logramos demostrar con papeles en mano que fue producto de negligencia, impericia y dejadez de las autoridades que comandaban esa refinería, porque se demostró con papeles oficiales de PDVSA que hacían más de 16 meses, en ese lapso que se estudió, no se ejecutó el 80% de las obras de mantenimiento programadas. Entonces eso fue un sabotaje. Y el dinero en que 16 se hizo meses. Es la otra pregunta, ¿no? De 43 paradas de planta solamente hicieron 6 en 16 meses, anteriores al colapso, la grave falla o la explosión de Amuay. Y ahí para adelante ha sido un rosario de calamidades esa refinería. Ahora fíjate, esas refinerías eran muy importantes, ese complejo refinador era muy importante precisamente para la elaboración y distribución de la gasolina, ¿no?, en nuestro país, que por cierto, voy a ese tema y me gustaría abordarlo contigo. ¿Qué ha pasado? No termina de anunciar el gobierno el aumento. El sistema de biopago, el sistema con el uso del carnet de la patria, el sistema del uso de la huella dactilar parece que ha tenido muchas dificultades. Y se va a anunciar en medio de un marco hiperinflacionario un aumento en el precio del combustible. De todo un desastre total. Y yo me temo que la implementación de ese sistema vaya a generar problemas muy, muy graves. Todavía ni siquiera sabemos, mantienen el limbo, cuál es el precio por fin definitivo. Sí, cuál es el subsidiado, cuál es el internacional, cuál es el de fronteras. Es una enredina que tienen, porque es un régimen que trabaja así, a como vayan viniendo las cosas, le vamos dando, no planifica. Yo no sé, yo veo que el gobierno el régimen tiene muchas dudas en su implementación porque no le han funcionado los sistemas. En un país donde la internet funciona tan mal, te puedes imaginar el colapso que puede haber en el sistema de distribución de gasolina si le aplican adicionalmente a un sistema ya funcionando de esa manera, la carga que hay que aplicarle para meter todas esas bombas. La lentitud de las estaciones. Además, no todo el mundo, es un desastre. No todo el mundo ha tomado la decisión de sacarse el carnet de la patria, que es otro problema. Otros dirán, bueno, yo lo pagaré con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, en fin, no sé, pero ahí hay algo... El gobierno ha hecho un censo en esas bombas y yo me he parado a preguntarle a los muchachos que censan. Y me han dicho que más de la mitad de los carros que echan gasolina no tienen carnet de la patria. Eso es una falacia. Ahí se registraron muchísimos vehículos que no están funcionando, que están parados por X razones. Porque el parque automotor venezolano, en este momento, con
comparándolo hace 4 años, debe estar por menos, mucho menos de la mitad de lo que funcionaban hace 4 años. Pero ahí registraron todos esos carros, mucha gente. Bueno, pues que se va a convertir también en otra fuente, digamos, de bachaqueo, probablemente con el uso de este sistema. Lo lógico, y es el llamado a que revisen. La gasolina hay que aumentarla, sí, ¿quién va a decir que no? Pero ¿en términos? Pero no en esos términos. No me vas a cobrar lo que no me cobraste durante 20 años, me lo vas a querer cobrar de la noche a la mañana. Empiecen, pongan un precio referencial, cada 3 meses vayan ajustando, hasta que tú en un proceso de un par de años ajustas y llevas la economía sana poco a poco y la gente se adapta y asume y puede asumirlo. Pero esto de que te quieran cobrar, como dicen, 40 bolívares, 1 litro de gasolina, bueno, eso va a ser un desastre. Yo me temo que en las bombas van a haber muchos problemas de todo tipo. De hecho, al parecer ya se están presentando. Bueno, Luis, te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros. Rapidito, porque me permite un llamado de alerta de la gravísima situación que se vive en Paraguaná, donde hay un pueblo que está luchando enormemente, que tú lo único que ves son gente con pimpinas vacías en la calle, deambulando, buscando 5 litros de agua, donde la ciudad de Punto Fijo hace más de 70 días no recibe agua por tubería, y donde el gobernador Clark, que no vive en Falcón, que se la pasa en Caracas, va de vacaciones a Falcón, anuncia 3 veces una emergencia sobre la emergencia sobre la emergencia. Paraguaná se muere de sed. Es extraordinariamente grave lo que está pasando, aparte de los apagones, aparte de todas las otras cosas y graves asuntos que vive la península. Es un llamado de solidaridad con la península de Paraguaná y sus habitantes. Muy bien. Gracias. Luis Stefanelli, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, diputado, para más detalles. Bueno, hacemos una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual. Amigos, muy buenos días. Soy Cinzia Franceschielli y como cada mañana ya estamos listos para comenzar a revisar las informaciones más destacadas en materia de arte y espectáculos. También les recordamos que pueden comunicarse rápidamente con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales como Lo Actual en Twitter, @LoActualPiso.tv en Instagram, particularmente @CinciaFD en todas las redes sociales. Nosotros comenzamos las informaciones del espectáculo contándoles que Iván Dumont ya no trabaja con la organización Miss Universo España. El fotógrafo ya no forma parte del equipo de trabajo de dicha organización, así lo informó el certamen en un comunicado oficial publicado mediante sus cuentas en las redes sociales, que decía: desde la organización Be Miss Universe Spain queremos informar que a partir del 16 de octubre de 2018, Iván Dumont, quien desempeñaba funciones como fotógrafo oficial de nuestra marca, ya no formará parte de la misma. De esta manera comienza el escrito. En el texto, los encargados de realizar el certamen para coronar a la soberana de la belleza española no detallaron la causa del rompimiento laboral, pero dejaron claro que no son responsables de ningún acuerdo o alianza que haya sido realizada por el señor Dumont sin autorización de presidencia. Pero nosotros seguimos con más venezolanos, y es que Cheryl Rubio estará en 2 temporadas más de La Casa de las Flores. La actriz venezolana confirmó que estará en la 2ª y 3ª temporada de la serie de Netflix La Casa de las Flores. Así lo dio a conocer la intérprete por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde afirmó: me complace decirles, amigos míos, que viene una 2ª y 3ª temporada de La Casa de las Flores. ¿Creyeron que no nos verían más? Por su parte, Marlon Caro, director del seriado, se unió a los portavoces de la noticia e informó que para las 2 temporadas que vienen, el elenco contará con la actuación de Cheryl Rubio, Cecilia Suárez, Dario Yazbek y la actriz mexicana Verónica Castro. Excelente serie, por cierto, que la 2ª temporada comienza en 2019 y la 3ª viene para el año 2020. Pero nosotros ahora hablaremos del ámbito romántico y también de ese bonito gesto que tuvo Meghan Markle con el príncipe Harry.
Y es que en su gira a Australia, los duques de Sussex han ocupado cientos de titulares por su simpatía y su trato a las personas con las que se han encontrado durante el viaje. Sin embargo, en medio de tantos gestos de generosidad y empatía, ha dado de qué hablar el último acto de amor de Meghan con Harry. Durante su visita a Dubbo, localidad agroganadera situada a más de 300 kilómetros al noroeste de Sydney, la duquesa de Sussex tuvo la gentileza de sostener un paraguas mientras su esposo daba un discurso sobre el valor del trabajo de los agricultores. Mientras Harry hablaba al público, Meghan lo cubría de la lluvia al tiempo que lo miraba con innegables ojos de amor. De acuerdo con medios locales, el equipo de seguridad se ofreció a sostener el paraguas, sin embargo, Harry lo impidió, argumentando que ya su esposa lo estaba haciendo. Cambiamos de información para contarles que Justin Bieber se culpa por la crisis emocional que está atravesando Selena Gómez. El pasado 10 de octubre, la cantante ingresó a un hospital psiquiátrico para tratar su ansiedad y depresión. Luego de darse a conocer la noticia, Justin Bieber lució devastado y ahora se siente en conflicto y confundido, según informó una fuente cercana al artista al medio E! Ambos han tenido luchas emocionales y se han unido por eso en el pasado, afirmó la fuente. El contacto agregó que Justin y Selena no están en comunicación, pero escuchar las noticias sobre ella definitivamente le disgusta. Justin también se siente culpable, él realmente quiere que Selena sea feliz y le molesta saber que ella está luchando por cuestiones de salud. Recordemos que ambos intérpretes salieron por aproximadamente 3 años, pero terminaron en 2014. Nosotros seguimos con más noticias musicales y es que Draco Rosa dedica su nuevo disco a Puerto Rico. Tras luchar 7 años contra un cáncer y ahora lleno de vida y energía, el cantautor puertorriqueño prepara el lanzamiento de Monte Sagrado, su primer disco de estudio en 9 años y que dedicará a Puerto Rico, el lugar que afirma le ayudó a sanarse. En ese sentido, el cantante de 49 años de edad realizó la presentación a los medios locales de su nuevo proyecto musical en su hacienda Horizonte, ubicada en Utuado, isla de Puerto Rico, donde señaló: "Yo vine aquí a sanarme". El nuevo álbum de Rosa será publicado el próximo 26 de octubre y además incorpora canciones sobre la vida, Puerto Rico y la muerte, etapa a la cual el artista estuvo cerca debido a su enfermedad. Y ahora les contamos que Lady Gaga confesó que sufrió abuso sexual a los 19 años. La cantante estadounidense confesó que fue abusada cuando tenía 19 años por una persona del mundo artístico cuyo nombre quiso mantener en secreto. De esta manera, luego de que la artista recibiera el premio como Mujer de Hollywood del Año por su papel en la película A Star is Born, dirigida por el también actor Bradley Cooper, indicó que al compartir su experiencia con hombres del medio, estos prefirieron ocultarse porque tenían miedo de perder su poder. Además, señaló que sufrió de depresión y trastornos alimenticios, pero que ahora se siente agradecida por la ayuda que le brindaron. Sin embargo, reiteró que hay muchas personas que no tienen acceso a ello y quiere que la salud mental se convierta en una prioridad global. Continuamos con Luis Fonsi, quien tiene buenas noticias y obtuvo 7 récords Guinness gracias a Despacito. El cantautor puertorriqueño recibió los reconocimientos gracias al alcance mundial de su éxito Despacito, galardón que lo pone en compañía de grandes nombres de la música como Lin-Manuel Miranda, Ozzy Osbourne, Rihanna y Taylor Swift. Durante el acto de reconocimiento celebrado la tarde del pasado martes en Miami, Fonsi dijo sentirse privilegiado y muy sorprendido por ser uno de los escasos músicos que logra 7 récords Guinness en un mismo año. Asimismo, con este tema, el artista rompió los récords por ser la canción más escuchada del mundo, ser el primer video en superar las 5.000 millones de visualizaciones en YouTube, ser el video más gustado en Internet y la canción con más semanas en el número 1 de la lista Billboard Hot Latin Songs.
Seguimos con materia musical y en esta oportunidad hablamos del grupo Flans, que pospone concierto en el Auditorio Nacional de México. El grupo mexicano, conformado por Ilse, Ivonne y Mimi, que continúa con su gira Así Somos Tour, dio a conocer que su presentación en el Auditorio Nacional Mexicano será pospuesta hasta el próximo año. Se atravesó un plan de hacer una fusión que va a estar muy divertida, entonces estamos en esa negociación y preferimos esperar al Auditorio Nacional para el próximo año. Así contó Mimi a los medios de comunicación. La integrante de la agrupación, que hizo historia en la década de los 80, prefirió no dar más detalles. Sin embargo, contó que están contentos por sus próximos conciertos, como es el caso de Guayaquil, en Ecuador, el 26 de octubre. Mimi aseguró que, como conductora, le gustaría volver a realizar algunos proyectos, en tanto continúa cantando y divirtiéndose con sus compañeras. Continuamos con Shakira y su reacción después del selfie de uno de sus fanáticos. La cantante colombiana se subió este fin de semana sobre el Estadio Azteca de Ciudad de México, reuniéndose así con su público de este lado del mundo y desatando una auténtica locura a su alrededor, demostrando que es una de las artistas más queridas de Latinoamérica. Tal es el grado de fanatismo que sienten los seguidores de la cantante barranquillera, que cuando cantaba la bicicleta para cerrar el espectáculo, un fan la sorprendió saltando al escenario para abalanzarse sobre ella. Lejos de asustarse, la estrella pop no dudó en bailar con él y mostrarse de lo más cariñosa, una actitud contraria a la del staff de seguridad, que, por cierto, saltó sobre el hombre para intentar sacarle de escena. Pero el seguidor de Shakira no estaba dispuesto a marcharse sin conseguir un selfie con la diva latina. Nosotros continuamos en materia musical, ahora hablamos de Ariana Grande, pues rompió el silencio después de su ruptura con Pete Davidson. Luego de que surgieran los rumores de cancelación del compromiso entre la cantante estadounidense y el comediante durante varios días, Ariana Grande decidió enfrentar la noticia y confirmarla de forma indirecta, anunciando que se retirará temporalmente de las redes sociales. A través de su Instagram Stories, la intérprete de Dangerous Woman indicó: ha llegado el momento de decir adiós a Internet durante una temporada. Resulta casi imposible no toparse con noticias y otras cosas que ahora mismo estoy tratando de evitar. Resulta todo muy triste y estamos intentando seguir adelante. Los quiero y gracias por estar siempre ahí para mí. Con esta medida, la cantante espera poder aislarse de las especulaciones en torno a los motivos que habrían precipitado la cancelación de su compromiso y centrarse en su participación en el concierto A Very Wicked Halloween. Continuamos con más cantantes y es que Alejandra Guzmán afirma que su bioserie le ha servido de catarsis. La reina del rock dijo que ha llorado con los capítulos que ha visto de su bioserie La Guzmán, coproducida por Imagen Televisión y Sony Pictures, lo cual le ha servido de catarsis. En sus primeras declaraciones sobre la historia de su vida, que se adelanta para 2019, dijo que se revelará cómo fue explotada durante su carrera y no descartó que la historia vaya a herir la susceptibilidad de algunos personajes que han atravesado por su vida. Yo creo que en la vida he sido muy valiente, pero ha habido momentos, parejas y representaciones voraces, dijo Guzmán durante una visita a Miami para promover el tema Soy Así de la bioserie. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El contacto es de vuelta con mis compañeros del noticiero. Bueno, ya para concluir esta primera emisión de Noticiero de Televen, agradecerles la audiencia e invitarles, como siempre, a permanecer en nuestra sintonía. Bueno, por supuesto, los invitamos.